Hola Masters y amantes de la historia, ¿cómo han estado? Ya es un poco tarde para decirlo, pero como este es el primer video del 2020, espero que hayan iniciado el año con el pie derecho y que sus metas para este nuevo ciclo se cumplan o tengan grandes avances en ellas. Bien, como ya leyeron en el título, espero, este es el video especial para celebrar que ya somos más de 500 suscriptores en el canal. ¡Hurra! En comparación con canales grandes, esa cifra es apenas una mota de polvo, pero para mí significa mucho el lograr este número de seguidores en un sitio tan competido como lo es el internet, y como ya había prometido, en cuanto a alcanzar el número 500, y que ahora ya somos más de 650, iba a hacer un especial sobre cierto personaje de gran importancia y muy popular dentro de la franquicia. Esta mujer, a pesar de su corta edad y de ser una simple campesina, encabezó a todo un ejército y dio victorias a un pueblo que ya declaraba todo por perdido. Una chica con una historia fascinante que, por orden divina, tomó las armas y se convirtió en heroína. La trataron de bruja para al final volverse una santa y un símbolo nacional de Francia. Así es, en esta ocasión hablaremos de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Todo comenzó en el siglo XIV. En el año de 1328, el rey de Francia, Carlos IV, murió sin dejar heredero alguno, extinguiéndose así la dinastía de los Capeto. Por esta razón, el primo de Carlos, Felipe, heredó el trono, coronándose como Felipe VI e iniciando la dinastía de los Valois. Sin embargo, debido a la estrecha conexión entre los árboles genealógicos de Francia e Inglaterra que se había formado desde tiempos de Guillermo el Conquistador, el rey de Inglaterra y sobrino del fallecido Carlos, Enrique III, reclamó la corona francesa en 1339. Esto originó una disputa de sucesión monárquica que desembocaría en la famosa Guerra de los 100 años. Como su nombre lo indica, el conflicto duró poco más de 100 años, aunque no fue una guerra consecutiva, pues hubo periodos de treguas y paz. Pese a eso, para las primeras 2 décadas del siglo XV, el panorama no era muy alentador para el bando francés. En 4 derrotas consecutivas, la nobleza francesa ha sido completamente aplastada y los hombres que sobreviven se han dividido en 4 facciones rivales que, además de luchar contra los ingleses, pelean entre ellos. El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, se ha aliado con los ingleses luego de que su padre fue asesinado por los Armagnacs, los partidarios de Carlos de Valois, el Delfín en turno. Gracias a la ayuda de Borgoña, los ingleses, bajo el mando del rey Enrique VI de la casa Lancaster, se apoderaron de toda la parte norte de Francia. Sitios como París o Reims, donde los reyes franceses recibían la investidura real, se encontraban bajo poder enemigo. El último bastión francés era Orleans. La ciudad resistía valientemente, pero no iba a aguantar mucho, y su caída terminaría por entregar el corazón francés al extranjero. Lorena es una de las provincias que se encuentran en el norte de Francia. Pese a que la región septentrional estaba controlada en su mayoría por los anglo-borgoñones, en la provincia seguían siendo partidarios de Carlos, aunque muchas aldeas empiezan a ser abandonadas ante la amenaza de invasión enemiga. Una de estas aldeas norteñas era Domremy, hogar de gente rural que se dedicaba a trabajar el campo. Fue en esta aldea donde, en el año de 1412 aproximadamente, y en medio de la tensión de la guerra, nació una jovencita que posteriormente sería conocida como Jeanne d'Arc, o en español, Juana de Arco. La pequeña Juana fue la tercera hija de un campesino arrendatario, Jacques d'Arc o Duac, y de Isabel Gomy. La fecha exacta de su nacimiento no se conoce, y el año es una aproximación, pues Juana misma ignoraba su verdadera edad. Asimismo, la verdadera ortografía de su apellido también es incierta. La forma Duac, con la que se conoce actualmente, es utilizada más de un siglo después de la muerte de la muchacha. Ella misma nunca se presentó con su apellido, sino que utilizaba con gusto el nombre de Jeanne la Pucelle, o Juana la doncella, cuando debía referir un nombre completo, y así fue llamada tanto por franceses como por ingleses. Como toda chica campesina de su época, Juana no aprendió a leer ni escribir, sino que fue instruida en las consideradas labores femeninas, como cocinar, hilar y coser. Y además, su madre la instruyó en todo lo que sabía de la religión católica, inculcando en Juana una enorme piedad y un profundo amor por las cosas santas. Gracias a las enseñanzas de su madre, Juana fue reconocida en Domremy por sus acciones altruistas. Testimonios que la conocieron indicaban que era una niña buena, sencilla y dulce. Ayudaba a su madre en casa, iba con gusto a la iglesia, se confesaba a menudo, cuidaba de los enfermos y daba a los pobres. Incluso cuenta la leyenda que cuando se paseaba por los bosques cercanos, los animales se reunían a su alrededor y los pajarillos se posaban en sus manos. Sin embargo, no todo podía ser tranquilidad y felicidad para Juanita, y pronto conocería lo que estaba sucediendo en el país: la guerra. En cierta ocasión, se advirtió en el pueblito que tropas enemigas se aproximaban a Domremy, por lo que la gente se vio obligada a huir, la familia de Juana incluida. Luego de que pasó la oleada de bandidos, la familia Duac regresó a su hogar para encontrarse con la aldea saqueada, su casa destruida y la iglesia incendiada. Aquello causó una enorme conmoción en nuestra futura heroína. Pasó un tiempo.
Juana se había convertido en una bella chica de entre 13 y 14 años. Fue a esa edad cuando su aventura inició. Según contó ella ulteriormente, un día de verano, estando cerca de la iglesia, vio una luz deslumbrante y escuchó una voz que le decía que fuese buena y prudente y que no dejara de acudir a la iglesia. La chica sintió miedo, pero también una extraña paz. Las voces se irían repitiendo hasta volverse cada vez más claras y posteriormente estarían acompañadas de figuras divinas que Juana identificaría fácilmente: el arcángel Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Estas personalidades sagradas fueron quienes le comunicaron la misión que Dios tenía para ella: socorrer al reino de Francia y devolver el poder al legítimo heredero, es decir, al delfín Carlos. También le indicaron cómo tenía que proceder y con quiénes debía de reunirse primero. Juana quedó estupefacta y llorosa. Ya había vislumbrado todo su destino. Durante varios años, Juana ocultó aquel mensaje que había recibido del cielo. Sin embargo, alrededor de sus 18 años, la joven le cuenta a su familia sus intenciones de ir a la fortaleza de Vaucouleurs, cuartel francés más cercano, para unirse a la lucha por la defensa del delfín Carlos y su legítimo reino, aunque prefiere omitir la parte de las voces. Obviamente su familia, especialmente su padre, un hombre de campo rudo y forjado según las costumbres sociales, no iba a permitir que su hija, una mujercita que debía dedicarse a las labores femeninas, se fuera a jugar al soldado. Y Jacques juraba que si Juana se iba con la soldadesca, antes la ahogaría con sus propias manos. Para frenar los objetivos de Juana, su familia intentó casarla, para así volverla una señora de hogar. Consiguieron a un muchacho de la aldea quien engañó a Juana diciéndole que cuando ella era menor le había pedido matrimonio. Nuestra campesina negó aquella falsa promesa, por la que el joven la hizo comparecer ante el juez eclesiástico de Tours. Todos creyeron que la chica, por ser más bien reservada, no intentaría defenderse y que se resignaría a unirse en matrimonio. Sin embargo, Juana se las dejó ir entera, presentándose ante la justicia y defendiéndose con vehemencia, convenciendo a la corte y a su familia de no casarse. Pese a todo, su padre seguía sin apoyar su decisión, así que, alentada por aquellas voces que le hablaban, Juana buscó a alguien más que creyera en ella, y esa figura fue la de su tío. Logró conseguir de él la promesa de acompañarla a Vaucouleurs en búsqueda de Roberto de Baudricourt, comandante de las fuerzas reales, para pedir su apoyo. Así, despidiéndose de sus queridas amigas, dejó para siempre la aldea y a su familia, a cuyos padres no volvería a ver jamás. En mayo de 1428, Juana llega a Vaucouleurs, en el sureste de Lorena, y lo primero que hace es pedir ser llevada ante Baudricourt. Según contaba, ella nunca antes había visto a este hombre ni le habían descrito cómo era, pero lo reconoció inmediatamente porque las voces santas le dijeron: «Helo ahí». Roberto de Baudricourt era como solían ser los hombres de guerra, grosero y disoluto. Al escuchar las palabras de Juana sobre Dios, la misión divina que le había encomendado y la coronación de Carlos, solo se burló de ella y le dijo a su tío que la llevara de vuelta a la casa paterna bien abofeteada. Sin más, Juana y su tío tuvieron que retirarse del lugar, pero nuestra valiente doncella no iba a rendirse, pues necesitaba reunirse con el futuro rey antes de la media cuaresma, fecha en que Dios le había indicado que daría socorro al ejército francés para lograr la victoria. Por ello permanece alrededor de 8 meses en Vaucouleurs. Al principio, Roberto se niega a volverla a recibir. No obstante, Juana estaba ganando gran popularidad entre la población, pues, aparte de replicar la generosidad con la que había sido conducida en Domremy, aseguraba ser enviada por Dios y los santos para auxiliar al príncipe francés. La gente, conmovida por la piedad de Juana y ante el temor de una derrota definitiva, presiona a Baudricourt para que atienda a la muchacha, logrando finalmente que el comandante cediera, recibiéndola en enero de 1429. Esta vez, Juana muestra una mayor firmeza en sus palabras y suma perseverancia, además de que profetiza una derrota próxima para el ejército francés. Baudricourt sigue dudando de ella, pero la seriedad y el temple de la muchacha causaron efecto en él. Por ello, en vez de rechazarla de nuevo, el capitán consultó al cura y este a su vez interrogó a la joven para asegurarse que no fuese en realidad alguna jugarreta diabólica. Pero las palabras de Juana son tan convincentes, tan santas y tan bien expuestas para una chica de su edad que aquello no podía ser otra cosa que obra divina. Esto, sumado a que efectivamente el 12 de febrero el ejército francés es derrotado por los ingleses en la batalla de los Arenques, suscita que Baudricourt ordene que Juana sea llevada inmediatamente a Chinon, donde se encontraba el palacio de Carlos. Recibiendo aquella noticia, Juana se prepara para el viaje. Corta su cabello a la usanza masculina, se atavía con ropas de varón y finalmente parte de Vaucouleurs acompañada por únicamente 6 hombres de armas.
No obstante, el viaje que emprendía era bastante peligroso, pues con su pequeña escolta debía desplazarse por 11 días a través de territorio enemigo, además de estar rodeada por una comitiva masculina que podría aprovecharse de muchos modos de una bella jovencita, según las fuentes francesas. Pero Juana no temió nada de eso. Con una serenidad heroica atravesaba todo ese país, y en unas partes desierto y en otras infestado de soldados. Sus compañeros, por otro lado, sí mostraban cierto temor e incluso podrían haberse arrepentido de haber partido con ella, al punto de pensar en abandonarla. Juana, que en cada ciudad por la que pasaban quería detenerse un momento para oír misa, les reconfortaba con palabras dulces como «No teman, Dios forma mi camino» o «Mis hermanos del paraíso me dicen lo que tengo que hacer». Por otro lado, en cuanto a dormir rodeada de hombres, parece que cambiar su apariencia a una más masculina y dormir siempre vestida fue la manera en que Juana contrarrestó las sucias intenciones de los soldados. Empero, uno de aquellos hombres que la acompañó esa vez aseguró tiempo después que la muchacha estaba rodeada por una extraña fuerza que reprimía en ellos todo pensamiento marrano. Finalmente, Juana llegó a Quinón, pero el Consejo Real de Carlos aún dudaba en si debían o no permitirle ver al delfín, asunto que discutieron por 2 días más. No así, pese a que ya contaba con opositores, también encontró aliados en la corte de Carlos. Uno de los más valiosos fue el duque Juan II de Alençon, quien se convertiría en uno de sus mejores compañeros y amigos, mostrándose siempre dispuesto a ayudar a Juanita. Asimismo, tanto la madre como la esposa de Carlos fueron benefactores de la Pucelle. Por esta ayuda, sumado a que el delfín sentía cierta intriga por conocer a esta extraña señorita, Carlos se decide a recibirla muy a pesar de la oposición de sus consejeros, pero antes le pondría una prueba. El día de la audiencia con Juana, el delfín se mezcló con los demás hombres de su corte e hizo que otro hombre se vistiese a la usanza regia y ocupara su lugar. Juana entró en la sala y se presentó como una humilde campesina, y antes de proseguir con su discurso, reconoció rápidamente al verdadero delfín entre los otros cortesanos, pues las voces divinas una vez más se lo habían revelado. Y pese a que Carlos negó al principio ser el delfín, la muchacha se inclinó ante él y le abrazó las rodillas, sorprendiendo a todos los presentes por aquel don extraordinario. Es entonces cuando Carlos definitivamente está dispuesto a escuchar a Juana. Nuestra doncella cuenta entonces su misión divina, profetizándole a Carlos que ese año, con ayuda de Dios, sería coronado en Reims y que ella era la encargada de consagrarlo. Para eso, el delfín debía ponerla al frente de un ejército cuya misión era marchar a Orleans para liberar a la ciudad del yugo británico. Carlos se quedó sorprendido por las palabras de la muchacha y, aún dudoso, se la llevó a un sitio aparte para platicar a solas con ella. En esa charla, según las tradiciones, Juan añadió que Dios lo tenía como el verdadero heredero de Francia e hijo de reyes, además de que también mencionó información que solo Carlos y Dios o alguno de sus mensajeros divinos podría saber, una petición que el delfín había hecho en oraciones al Altísimo. El que Juana supiese aquello desconcertó a Carlos. Esto, sumado a que Juana había predicho más temprano ese día la muerte de uno de los soldados que se había burlado de ella en la audiencia y que en efecto falleció ahogado pocas horas después, impresionó a toda la corte, y temiendo que en realidad estuviese embrujada o fuera una enviada del diablo, primero fue interrogada por 5 obispos, quienes a su vez la enviaron a la Universidad de Poitiers para que fuese sometida a diversos exámenes teológicos hechos por sabios, obispos y doctores del momento, con el objetivo de averiguar de dónde provenían los misteriosos poderes de la doncella. Se le hicieron diversas preguntas retóricas que, de no haberlas sabido contestar, hubiesen condenado a nuestra heroína, pero a todas ellas contestó con gran sabiduría, además de revelar por primera vez ante eminentes figuras el asunto de las voces que escuchaba y las identidades de quienes las emitían. Por último, un profesor en teología, de nombre Seguin de Limoux, encolerizado por intentar desmentir a Juana, le hizo la siguiente declaración: «Dios no quiere que se dé fe a tus palabras a menos a que muestres un signo». A lo que ella respondió pacíficamente: «No he venido a Poitiers para dar signos o hacer milagros. Mi signo será hacer levantar el sitio de Orleans, que me proporcionen armas, muchas o pocas, e iré». Luego de varios exámenes más y de que en Poitiers, así como había ocurrido en Vaucouleurs, la popularidad de Juana como una santa doncella virgen se estuviese disparando entre el pueblo común, los teólogos concluyeron en que, en efecto, la muchacha era una enviada de Dios, una heroína, una santa doncella guerrera, fervorosa y fuerte, enviada para la salvación del reino. Bien fuera porque en realidad creyeron que Juana era una doncella enviada para salvar a Francia, o porque la situación de Orleans era desesperada, Carlos autorizó la petición de Juana. La equiparon con una hermosa armadura blanca, le prepararon un ejército. Su escudero fue un valiente caballero medieval, Jean de Orleans. Su hermano,
pero Duag, que había llegado hasta Quirón en su búsqueda, también la acompañaría como uno de sus hombres. Su arma era la espada de Santa Catalina, la cual ella misma había hecho buscar previamente, pues las voces le comunicaron que encontraría su arma detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, donde en efecto se halló, aunque para ella su posesión más preciada no era la espada, con la cual no deseaba matar a nadie, sino un estandarte blanco sobre el que se veía la imagen de Dios con el mundo en sus manos, y a cada lado un ángel con una flor de lis. Previamente, Juan había escrito, o bueno, había hecho que escribieran por ella, porque recordemos que Juanita era una meca que no sabía leer ni escribir, unas cartas dirigidas a los ingleses ordenándoles que se retiraran de Orleans y de Francia, pues eso era lo que Dios quería. Luego, el 27 de abril de 1429, al frente de un ejército de extraordinarios hombres de guerra, Juana se dirige hacia Orleans para cumplir su misión, pero lo que ocurrió después será relatado en la segunda parte. Nos vemos en la próxima Bella Luna Francesa. Au revoir.